Bueno, pues buenos días. Estamos aquí con la licenciada en enfermería egresada del Instituto Politécnico Nacional, Vicky Chávez. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola José, muy bien. ¿Y tú? Bien, estamos bien. Bueno, pues también nos está acompañando Denise Castillo. Hola Denise. Hola, hola. Bueno, pues te vamos a hacer una pequeña entrevista de acuerdo a nuestro tema de metodología de la investigación, fase 2, métodos y técnicas de la investigación. Automedicación en tiempos de pandemia. La Sociedad del Municipio de Tlananalco y la Preparatoria Oficial número 102 necesita la opinión y valoración de un profesional como tú. Lo que hemos vivido en este año 2020 no ha sido nada fácil para los mexicanos. El virus llamado COVID-19, coronavirus o SARS-2, es el protagonista del pánico y miedo en las personas. Así que queremos brindar más información verídica de las consecuencias por automedicación. Por lo tanto, necesitamos tu opinión profesional. Dejo el lugar a mi compañera Denise Castillo. Hola Vicky, espero que te encuentres muy bien. Y bueno, te voy a hacer unas pequeñas preguntas. ¿En qué edad es más peligroso tener una infección estomacal? Eh, ¿Infección estomacal? Así es. Bueno, mira, una infección estomacal es más frecuentemente en niños menores de 5 años y son comúnmente eh, realizadas o ocasionadas por rotavirus. Los rotavirus son virus que ocasionan las enfermedades diarreicas en los niños menores de 5 años y son muy peligrosas en ellos ya que debido a la diarrea recurrente puede ocasionar deshidratación, inclusive puede llegar hasta la muerte si no se atiende a tiempo. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es, ¿influye mucho la posición económica en que se encuentra tanto la sociedad como el hospital? Eh, Considero yo que influye todo, influye tanto la persona como la sociedad, como el área médica, porque, por ejemplo, si tenemos un niño con una enfermedad estomacal o una enfermedad diarreica, que en una familia con escasos recursos económicos, quizás no pueda ser atendido a tiempo, pero si acudimos, por ejemplo, a un centro de salud, o a un hospital de primero o segundo nivel. En ocasiones, por ejemplo, ahorita en estos tiempos de pandemia, los hospitales o todo el sector de salud está siendo afectado en los servicios, en las cosas, por ejemplo, en los materiales, en los insumos, debido a que ahora ya hay más personas contagiadas, hay un aumento en la frecuencia, en la incidencia. Entonces, si un niño o una persona con alguna infección estomacal o una enfermedad diarreica asiste a la atención de esta a algún hospital, comúnmente ahorita pues todos los hospitales son hospitales COVID, entonces sí se atienden las urgencias como tal, pero no se da una atención de calidad ya que no hay insumos y a veces no hay médicos o no hay personal que pueda atenderlos. Entonces creo que influye todo. Ok, muchas gracias. Bueno, mi tercera pregunta es, ¿los pacientes que has recibido por COVID-19 han llegado con enfermedad muy avanzada o con apenas los síntomas? Sí, eh, la pandemia inició en el mes de marzo aquí en México. Nosotros en el hospital comenzamos este manejo como hospital COVID en el mes de marzo. El 20 de marzo, nuestro hospital bueno, trabajo en el Hospital General Valentín Gómez Farías de Ameca. Entonces, este hospital a partir del 20 de marzo fue considerado hospital COVID. Se les dio el nombre de hospital COVID porque iba a ser una institución o un hospital donde solamente se iba a atender esa clase de casos y solamente urgencias. Entonces, a partir de ese mes, nuestro hospital es hospital COVID y se lo que fue primero marzo y el mes de abril, no se tuvo ningún caso
recibido en el hospital, pero ya a partir de mayo, cuando la pandemia se vio afectado, ya vimos que se estaban aumentando los contagios, fue cuando empezaron a llegar los pacientes. Desgraciadamente, nuestra sociedad al principio no creía en esta enfermedad, o la gente pensaba que era un virus como, o sea, sin importancia, pero en realidad este virus es tan mortal y afecta mucho, depende del rango de edad en lo que se encuentren. Por ejemplo, las, las edades más afectadas o más susceptibles a tener riesgo de muerte o tener consecuencias más graves son niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas. Las enfermedades crónico-degenerativas son la diabetes mellitus, la hipertensión. También en estas enfermedades puede incluir alguna enfermedad del corazón e inclusive personas con alguna inmunodeficiencia. ¿Qué es inmunodeficiencia? Por ejemplo, el VIH. Entonces son las personas con más susceptibles a tener más daños o más consecuencias de la enfermedad. Como les decía, desgraciadamente la sociedad no creía en esto. Entonces, quizás empezaban a tener síntomas porque se empiezan con unos síntomas como de una gripe común, como es la tos, el ardor de garganta, el escurrimiento nasal, el dolor de cabeza. Entonces lo tomamos así como que es una gripe normal, pero el virus avanza tanto que empieza a afectar los pulmones. El área de los pulmones afectados son los alveolos, los bronquios. Entonces se va viendo que el virus va causando un daño a nivel pulmonar, lo que ocasiona que nuestros pulmones dejen de funcionar adecuadamente y eso te produce que no puedas respirar, entonces empiezan a presentar dificultad respiratoria. Cuando los pacientes ya tienen este síntoma de una dificultad respiratoria es cuando ya asisten al hospital. Entonces, en el hospital recibimos ya los pacientes más graves, ya cuando van con dificultad respiratoria, con fiebres hasta de 38, 39, inclusive 40 grados, y ya personas con desaturación. ¿Qué es la desaturación? Bueno, se llama desaturación cuando su nivel de oxigenación en el cuerpo es menor a lo normal. Nosotros tenemos que estar oxigenando en un 90%. Esta oxigenación se mide en porcentaje, entonces debemos de tener una oxigenación a mayor de 90% y ellos llegan desaturando hasta un 70%, un 60% e inclusive un 50%, lo que hace que los pacientes tienen que ser intubados y conectados a un ventilador artificial. Entonces, sí, se atienden ya, pero los casos muy graves porque la gente piensa que es algo que se le va a quitar, que va a pasar y efectivamente a veces hemos escuchado que entran al hospital y los pacientes mueren. Desgraciadamente, así es, debido a que la enfermedad ya está tan avanzada y quizás tienen alguna enfermedad añadida como, no sé, diabetes o hipertensión, obviamente pues sus defensas son más bajas y obviamente pues el virus ataca más rápido y si llegan muy graves, inclusive pues llegan a morir al hospital. Oye, entonces, muy grave. Bueno, mi cuarta pregunta es, ¿has recibido algún paciente que por la automedicación ponga su vida en riesgo? Creo que todas las personas o estamos en un país donde nosotros creemos saber con qué curarnos, ¿no? Por ejemplo, decimos, no, pues nos duele la cabeza, pues tómate un paracetamol. O, no, ¿qué crees que aquí, me da del estómago? No, no, pues tómate un omeprazol. Creo que nosotros como sociedad no tenemos el hábito de que si nos sentimos mal, asistamos al médico para que nos dé un tratamiento correcto. Entonces, los pacientes, la mayoría de los pacientes que han llegado, se han automedicado. ¿Por qué? Porque dicen, ay, es que tengo fiebre. Ah, pues ya sé que para la fiebre puedo tomar paracetamol. Ya sé que para el dolor de cabeza puedo tomar paracetamol. Ya sé que si tengo tos me voy a tomar Ambroxol. Entonces, creo yo que en cada familia, alguien cercano a ti sabe qué tomarte si tienes algún síntoma, algún signo. Entonces, la mayoría de los pacientes que llegan sí se han automedicado. No es tanto que te afecte,
que se hayan tomado algo, sino que no tenemos el medicamento adecuado. Ahora, hasta ahorita no hay un tratamiento específico para la enfermedad de COVID. No hay un tratamiento que diga, ¿saben qué? Se van a tomar esto y se van a curar. No. El tratamiento que se está llevando a cabo en el hospital solamente es para combatir los signos y los síntomas de la enfermedad, pero en sí no hay un tratamiento. Que las personas se automedican, sí, porque creen que con eso se van a componer. Y quizás algunos síntomas, por ejemplo, el dolor de cabeza, por ejemplo, la fiebre, quizás con el medicamento que se lo tomen sí se le controla, pero mientras esté ahí el virus, obviamente van a continuar con esos malestares hasta que pase, eh, se llama como que las fases de la enfermedad. Entonces, hasta que no pase desde el periodo de contagio, de la incubación de del virus, hasta que desarrollen los signos y síntomas y hasta que ya esté recuperada la persona totalmente, van a existir signos y síntomas en la persona, y obviamente pues tiene que haber un tratamiento específico y siempre prescrito por un médico. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a Bueno, veces, ajá, perdón, ahorita mencionaba sobre que la automedicación a veces no afecta mucho, ¿no? El que se hayan tomado una pastilla, dos pastillas, no afectará mucho. Pero bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿el enmascaramiento de una enfermedad se debe a la automedicación? ¿Esto es cierto o no? O sea, si te tomaste una pastilla, dos, o de las que tú creíste que te iban a curar por los síntomas, o sea, bueno, puede afectar eso en el proceso de que ya están en el hospital y que les tienen que dar un medicamento, pero no se lo dan porque, porque no saben exactamente lo que tiene. mira, como obviamente los médicos, o el personal de salud es el que va a saber qué dosis te va a dar, y qué medicamento tienes que tomar. Nosotros quizás digamos, ay, pues me tomo solamente una pastilla, ¿no? No sabemos pastilla de cuántos gramos sea, porque no sé si ustedes han visto, cada tableta, cada medicamento tiene una presentación, tiene una cantidad, un gramaje, no se viene en mililitros. Entonces, no solamente es tomarse por tomarse una o dos pastillas, sino que debe de haber una cantidad específica para la persona específica. Entonces, creo yo que no es bueno automedicarse. ¿Por qué? Porque el médico es el único que te puede decir, ¿sabes qué? Por los signos y síntomas que tú tienes, te corresponde este tratamiento. Ahora, si por ejemplo llega un paciente, ¿no? Y dice, ¿saben qué? Que yo me tomé, no sé, 3 pastillas de paracetamol, ¿no? ¿Por qué me las tomé? Pues porque me sentía muy mal, tenía mucha fiebre y yo quería que se me quitara rápido. Si él se tomó 3 pastillas de paracetamol, está excediendo de la cantidad que debe de recetar un médico. Entonces, al llegar, si tiene fiebre, obviamente, si ya se tomó mucho medicamento de paracetamol, el doctor no podría indicarle más medicamento de paracetamol. ¿Por qué? Porque se haría una sobredosificación. Entonces, yo pienso y lo recomendable es que no se automediquen las personas. ¿Por qué? Porque podemos afectar, sí podemos controlar los signos y síntomas, pero no vamos a curar la enfermedad. Y además de que para cada enfermedad, o en este caso hablando del COVID-19, tiene que haber un tratamiento prescrito por el médico con la cantidad correcta y adecuada por cada persona. Ok, muchas gracias. Bueno, por último, para darle la palabra a mi compañero Josué, mi última pregunta sería, ¿por qué crees que los pacientes esperan mucho tiempo para realizarse la prueba por COVID-19? Mm, bueno, nosotros en el país, las personas no estamos acostumbradas a la prevención, a cuidarnos como debe de ser. En la sociedad tenemos un estilo de vida que no es muy saludable. No toda la gente come bien, no todos hacemos ejercicio. Entonces, si, por ejemplo, como les decía yo, ¿no? Las personas, eh,
con, cuando son contagiadas o cuando adquieren el virus COVID-19, su periodo de incubación empieza en el quinto día después de tener contacto con un paciente COVID positivo. Como ustedes saben, hay pacientes asintomáticos y sintomáticos. Asintomáticos es que tienen el virus, pero no tienen signos y síntomas. Y sintomáticos tienen el virus, pero presentan síntomas, por ejemplo, la fiebre, la cefalea, que es el dolor de cabeza, la tos, de cuerpo cortado, etcétera, ¿no? Entonces, una persona cuando está en contacto con un paciente que quizás no sepa que está contagiado del virus, el periodo de incubación es del quinto al día 10. En esos 10 días se empiezan a manifestar los signos y síntomas. Si es sintomático, si no, obviamente no va a tener ningún síntoma, pero si es portador del virus y si contagia. Entonces, las personas como por ejemplo, ¿no? Dicen, no, pues es que yo me siento bien. Pues no, nada más me duele la cabeza, ¿no? Y desgraciadamente, por ejemplo, aquí nosotros preguntábamos las pruebas y aquí bueno, en el municipio, una prueba por COVID está en 1,050 pesos en sangre. Y cuando se lo hacen en la nariz, meten como un tipo hisopo, como un cotonete grande, lo meten al fondo de la nariz. Ese en el laboratorio estuvo en 3,000 pesos. Entonces creo yo que por ejemplo, las personas van a decir, no, pues no me alcanza, ¿no? O vemos que esto está afectando todas las áreas de nuestra vida, inclusive nuestra economía. Entonces las personas pues dicen, pues no me siento tan mal, ¿no? Pues, ¿por qué hacerme la prueba? Y necesitamos, o la gente se las hace, o las personas o los pacientes, ya cuando es indicada por un médico. Entonces, sí tardan mucho los pacientes en hacerse una prueba y las hacen ya cuando ya tienen algún signo y síntoma. Por ejemplo, nosotros como personal de salud, nosotros tenemos que tener ciertos criterios para que nos hagan una prueba de COVID-19. En este caso, por ejemplo, en el mes de mayo más o menos, yo estuve en contacto con una bebé que fue COVID positivo, pero nosotros no sabíamos. Entonces, nosotros tuvimos, no sé, una semana con ella en contacto, la estábamos manejando como una paciente pues normal, porque no sabíamos que era COVID positivo, y después nos avisan que fue COVID positivo. Entonces, tuvimos que asistir a urgencias para que el médico nos hiciera una valoración, porque hay ciertos requisitos. Dentro de ellos es tener al menos algún signo o síntomas de la enfermedad para que te puedan hacer la prueba. Y en ese entonces, pues nuestra prueba salió gratis. Pero en el hospital ya cuando ingresan los pacientes es gratis para que se la hagan, pero antes de eso, pues no no, pues debe de ser hecha pues particularmente. Ah, ok, Entonces bueno, era bueno. por economía. Bueno, por último, pues le doy la palabra a mi compañero José para que realice sus preguntas y muchas gracias por responderme las mías. Sí, de nada, Denis. Bueno, pues solo nos queda una última pregunta y es, ¿qué se haría en caso de una infección estomacal por automedicarse? Ya nos dijiste que es muy peligroso en niños, o bueno, yo también pienso que sería un riesgo para los adultos mayores o como dices, las personas embarazadas. En esos tres casos en particular, ¿qué se haría? ¿Los Bueno, médicos qué harían? mira, bueno, eh, este virus, el COVID-19, es un virus nuevo. Entonces nosotros estamos viendo o se está viendo que en los pacientes también se ven enfermedades diarreicas y náuseas y dolor de estómago. Entonces, son nuevos signos y síntomas que se ven en los pacientes con COVID-19. Entonces, ya ahora, por ejemplo, yo tuve dos compañeras que iniciaron 2 semanas antes con infección estomacal, con diarrea y con dolor de estómago. Entonces, 2 semanas antes y después ya inician con fiebre, con dolor de cabeza y cuerpo cortado. Les hacen la prueba de COVID y sale COVID positivo. Entonces, esto de las infecciones estomacales también son como un signo síntoma de que puede ser un COVID positivo.
Y una infección estomacal, sí, como yo mencionaba, es más peligroso en los niños de 5 años porque se deshidratan muy rápido, pero se ve afectado, bueno, se ve su afectación en todas las etapas de edad que existen. Ahora, hay tratamientos obviamente específicos a las edades específicas, pero ahorita todo esto, todo esto del virus, de las enfermedades crónico-degenerativas, de las personas con alguna inmunosupresión e inclusive con alguna infección estomacal, son factores de riesgo que hacen que la enfermedad sea más agresiva. Ah, ok. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. De verdad que tu información y tu experiencia como licenciada en enfermería nos ha servido muchísimo. Y bueno, pues nada más para darte las gracias. Y bueno, eso sería todo. Sí, no, pues de nada, muchas gracias a ustedes y yo sí les pido, les recomiendo que pues nos cuidemos unos a otros. A veces en la tele no vemos que dicen que la sana distancia, que quédate en casa. Yo creo que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque podemos salir a la calle y quizás hay una persona que no sepa que está contagiada de COVID-19, pero el que esté en contacto, que estemos en contacto con alguien más y que no sepamos que tenga COVID-19, pues puede llevar a que haya un mayor incidencia de contagios. Entonces, yo les puedo decir que los contagios están aumentando, nosotros lo estamos viendo en el hospital, hay mucha gente contagiada y desgraciadamente, como le decía yo hace un momento a Denise, ya llegan ya en la etapa donde los pulmones ya prácticamente están dañados y pues hemos visto familias completas que pues mueren. ¿Por qué? Porque no se atienden a tiempo, porque no le damos la importancia o porque quizás no tenemos los recursos, ¿no? Para buscar ayuda, quizás en el sector de salud. Entonces, pues a nivel del Estado de México hay muchos contagios y lo único que les puedo recomendar es que pues nos cuidemos unos a otros, que no nos automediquemos, que busquemos ayuda profesional médica para tener un tratamiento específico y que estemos bien. Entonces, pues que nos cuidemos unos a otros y pues muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti por resolvernos nuestras dudas de nuestras preguntas. Sí, claro que sí. Cualquier cosa, pues aquí estamos. Pues muchas gracias y así concluimos nuestra fase 2 de métodos y técnicas de investigación. Hasta luego. Hasta luego.